La relación prohibida que destruyó a una familia, crónica de un caso criminal complejo. ¿Quién podría imaginar que detrás de las puertas de una familia perfecta se escondía una traición mortal? El 24 de agosto de 2021, la tranquila comunidad de Firewood, California, quedó paralizada cuando encontraron el cuerpo de Ethan Parker al borde del acantilado Devil's Point. Lo que parecía un trágico suicidio en un lugar conocido por ser escenario de decisiones fatales, rápidamente se convirtió en un espeluznante caso criminal que sacudió los cimientos del pueblo. El amado empresario inmobiliario no había sido víctima de su propia desesperación, sino del más retorcido complot urdido por las dos personas en quienes más confiaba, su esposa Olivia y su propio padre, Richard Parker. La relación prohibida entre ellos se desmoronó cuando los investigadores comenzaron a descubrir un oscuro entramado de mentiras, pasión y ambición. La fachada de la familia perfecta se derrumbó, y Firewood se vio forzado a enfrentar una verdad incómoda: nadie es realmente quien parece. A medida que el juicio desnudaba las perversas intenciones de Olivia y Richard, el caso se convirtió en un símbolo de cómo el deseo puede corromper incluso a los más cercanos. ¿Podría una comunidad tan apacible volver a confiar después de descubrir que el peligro acechaba desde dentro? Ethan y Olivia Parker eran, a ojos de la comunidad, la pareja perfecta. Se habían conocido en la universidad, donde Olivia estudiaba diseño de interiores y Ethan ingeniería civil. Después de graduarse, juntos construyeron una vida en Firewood, donde Ethan fundó su empresa inmobiliaria, que rápidamente se convirtió en una de las más exitosas de la región. Olivia, mientras tanto, dejó su carrera para cuidar de su hija Emma y dedicarse a su hogar. La familia parecía ser el epítome del éxito y la felicidad. Sin embargo, detrás de la fachada de perfección, se escondían profundas grietas en su relación. Ethan se había vuelto cada vez más obsesivo con su trabajo, pasando largas horas en la oficina y viajando con frecuencia. Esto dejó a Olivia sola durante largos periodos, lo que la llevó a sentirse cada vez más aislada y desatendida. Su matrimonio, que alguna vez estuvo lleno de amor y complicidad, se convirtió en una convivencia fría y distante. La llegada de Richard Parker, el padre de Ethan, a principios de 2018, exacerbó aún más la situación. Richard, un hombre de 65 años, ex militar condecorado, había quedado devastado tras la muerte de su esposa, Martha. Ethan, preocupado por la salud mental de su padre, lo invitó a vivir en la cabaña de invitados en su propiedad. Al principio, Richard se mostró reticente, pues no quería interferir en la vida familiar de su hijo, pero finalmente aceptó, buscando consuelo y compañía. Lo que nadie esperaba era que Richard y Olivia desarrollaran una conexión tan profunda y rápida. Richard, quien siempre había sido distante con su hijo, encontró en Olivia una confidente, alguien que compartía su dolor por la pérdida y su sentimiento de soledad. Olivia, por su parte, se sintió comprendida y apreciada de una manera que hacía mucho no experimentaba. Esta conexión emocional pronto se transformó en algo más, y antes de que pudieran darse cuenta, se encontraban inmersos en una relación que ambos sabían que estaba condenada al desastre. ¿Hasta dónde puede llevarnos un deseo prohibido? La relación entre Olivia y Richard Parker comenzó con una inocencia engañosa, charlas al atardecer en el jardín y paseos por los senderos de la propiedad familiar. Pero bajo esa fachada de normalidad se ocultaba una pasión prohibida y destructiva. Lo que empezó como simples conversaciones se transformó en un peligroso romance la noche en que Ethan, esposo de Olivia e hijo de Richard, se encontraba en Nueva York. Esa noche de noviembre de 2018 marcó el inicio de una espiral descendente, donde el deseo superó cualquier límite moral. Los mensajes de texto recuperados durante la investigación revelaron la intensidad de su relación. No puedo creer lo que hemos hecho, pero no puedo evitar querer más, escribió Olivia, con la emoción palpable de alguien que acababa de cruzar una línea irreversible. A partir de ese momento, las citas clandestinas se hicieron cada vez más frecuentes, cada encuentro más arriesgado que el anterior. Olivia utilizaba excusas elaboradas para cubrir sus escapadas, mientras Richard, habitualmente frío y calculador, se veía envuelto en un torbellino emocional del que no podía salir. Sin embargo, la presión de vivir una doble vida comenzó a quebrar su fachada. Olivia se volvía más ansiosa y paranoica, temiendo que Ethan descubriera su traición. Richard,
por su parte, sentía que el control que siempre había ejercido sobre su vida se desvanecía lentamente. El riesgo de ser descubiertos no hizo más que intensificar su obsesión, creando un ambiente cargado de tensión y peligro. El punto de quiebre llegó cuando Olivia, presa del remordimiento, confesó su dilema a su mejor amiga, Laura. «Siento que estoy viviendo una mentira», le dijo en un mensaje. «No puedo seguir haciendo esto, pero tampoco puedo dejarlo. No sé qué hacer». Estas palabras, recuperadas por la policía, se convirtieron en una pieza clave que exponía la magnitud de su desesperación. Atrapada en su propio juego, Olivia ya no veía salida, y Richard, cegado por su pasión, no podía ofrecerle ninguna solución más allá de seguir alimentando su deseo. La relación prohibida ya no era solo un secreto, sino un peligro latente. El miedo a ser descubiertos crecía a medida que la situación se volvía más insostenible. Pero, ¿quién podía imaginar que, tras la máscara de una familia respetable, se escondía un plan macabro? La verdad salió a la luz de la manera más trágica, con la muerte de Eisen. Los secretos quedaron expuestos y la apacible comunidad de Firewood descubrió, horrorizada, que el verdadero peligro acechaba desde dentro de una de sus familias más admiradas. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a llegar cuando el deseo y la traición se convierten en los protagonistas de nuestras vidas? El caso de Olivia y Richard Parker nos muestra que, a veces, los límites de la moral se desdibujan cuando el amor prohibido se convierte en una obsesión insaciable. La noche del 24 de agosto de 2021 fue el punto de quiebre. Eisen, tras sospechar que algo andaba mal en su matrimonio, había regresado inesperadamente de un viaje de negocios en Nueva York. Según los testigos, había decidido sorprender a su familia con un fin de semana en el lago Tahoe, como un intento desesperado de reconectar con Olivia y Emma. Sin embargo, al llegar a casa, se encontró con que Olivia no estaba. Los registros de cámaras de seguridad de una gasolinera cercana mostraron que Olivia había recogido a Emma de su clase de música antes de dirigirse a la cabaña de Richard. Eisen, sintiéndose traicionado y confundido, decidió revisar el teléfono de Olivia, encontrando los mensajes que confirmaban sus peores temores. Lleno de ira, se dirigió a la cabaña para confrontar a su padre. Lo que ocurrió después ha sido reconstruido a partir de testimonios y pruebas encontradas en la escena. Según Olivia, Eisen irrumpió en la cabaña gritando, exigiendo saber la verdad. La confrontación se tornó violenta cuando Richard intentó calmar a su hijo, solo para ser golpeado en la cara. En ese momento de caos, Richard, en un intento por controlar la situación, golpeó a Eisen con un objeto contundente, dejándolo inconsciente en el suelo. Olivia, aterrorizada, suplicó a Richard que llamaran a la policía, pero él, en un arrebato de pánico, decidió que no podían dejar que Eisen los destruyera. Fue entonces cuando, según los registros del juicio, Richard tomó la decisión de solucionar el problema. Richard, usando su experiencia militar, ideó un plan para hacer que la muerte de Eisen pareciera un suicidio. Sedaron a Eisen con Solpidem, una droga que Olivia había estado tomando para dormir, y lo colocaron en su vehículo. Richard, calculador y frío, condujo el coche de Eisen hasta el acantilado, donde lo colocó en posición para que pareciera que Eisen había tomado la decisión de acabar con su vida. Sin embargo, cometió un error fatal al dejar la jeringa en el vehículo y no limpiar adecuadamente sus huellas de la botella de whisky. El análisis forense posterior reveló que Eisen estaba inconsciente cuando fue colocado en el coche y que el impacto de la caída fue la verdadera causa de su muerte. Este detalle, aunque pequeño, fue crucial para la fiscalía, que utilizó esta información para demostrar que Eisen no había tenido control sobre su destino esa noche. Encuesta. ¿Cuál crees que fue el verdadero detonante que llevó a la trágica muerte de Ethan Parker? La obsesión descontrolada de Olivia y Richard por mantener su relación en secreto. La presión de vivir una doble vida y el miedo constante a ser descubiertos. La falta de atención y distanciamiento emocional de Eisen hacia Olivia. El deseo de Richard de proteger su relación con Olivia a cualquier costo. Déjanos tu respuesta en los comentarios, entonces no dejes de suscribirte y activa la campana de notificaciones. Continuemos. La investigación policial fue exhaustiva y minuciosa. Al principio, la escena fue tratada como un posible suicidio,
pero las inconsistencias rápidamente despertaron las sospechas de los investigadores. La jeringa encontrada en el coche, el bajo nivel de alcohol en la sangre de Eason y las huellas parciales en la botella llevaron a los detectives a considerar que alguien más había estado involucrado. Los registros telefónicos fueron la primera pista que vinculó a Olivia y Richard con el crimen. El análisis detallado mostró un patrón de llamadas y mensajes entre ellos, especialmente en las horas previas y posteriores a la muerte de Eason. Además, las cámaras de seguridad del motel, donde se habían reunido en múltiples ocasiones, corroboraron la relación íntima entre ambos. Un elemento clave en la investigación fue el análisis de las huellas de neumáticos en el camino de tierra que conectaba la cabaña de Richard con el acantilado. Las marcas coincidían con el vehículo de Eason, pero también había un segundo conjunto de huellas, más ligeras, que sugerían que otro vehículo había seguido al de Eason hasta Devil's Point. Esta pista llevó a los investigadores a concluir que Richard había conducido su propio coche de regreso a la cabaña después de abandonar el cuerpo de su hijo en el acantilado. El trabajo de los forenses fue fundamental para desentrañar la verdad detrás de la muerte de Eason. El análisis de la jeringa reveló trazas de Zolpidem y ADN de Richard, lo que indicó que él había administrado la droga a Eason. Además, la presencia de restos de tierra en los neumáticos del vehículo de Eason, que coincidían con la composición del suelo cerca de la cabaña, proporcionó evidencia adicional de que el coche había sido movido desde la propiedad hasta el acantilado. La autopsia de Eason también reveló una serie de heridas en la cabeza y el torso que no eran consistentes con la caída. Esto sugirió que había sido golpeado antes de ser colocado en el coche. Estas lesiones, junto con el nivel de Zolpidem en su sistema, indicaban que Eason había estado incapacitado en el momento de su muerte, lo que descartaba cualquier posibilidad de suicidio. Una de las pruebas más contundentes fue la recuperación de un cabello de Olivia en la jeringa utilizada para sedar a Eason. Aunque la defensa intentó argumentar que este cabello podría haber estado allí por accidente, la fiscalía lo utilizó para demostrar la presencia de Olivia en la escena del crimen y su implicación directa en el asesinato. Durante un registro en la cabaña de Richard, los investigadores encontraron un diario en el que detallaba sus pensamientos y sentimientos más oscuros. Las primeras entradas hablaban de su dolor por la pérdida de su esposa y su deseo de reconectar con su hijo, pero a medida que el tiempo pasaba, el tono del diario se volvía más sombrío. Richard describía su obsesión por Olivia y su creciente resentimiento hacia Eason, a quien veía como un obstáculo para su felicidad. En una entrada fechada el 10 de agosto, Richard escribió: "No puedo seguir soportando su presencia. Olivia merece ser feliz. Haré lo que sea necesario". Esta entrada fue interpretada como una declaración de intenciones y se convirtió en una prueba clave durante el juicio. La defensa intentó argumentar que el diario era una simple catarsis emocional, pero el fiscal utilizó estas palabras para mostrar la premeditación del crimen. El juicio de Olivia y Richard Parker comenzó el 3 de noviembre del 2021 y rápidamente se convirtió en un circo mediático. La pequeña sala del tribunal de Firewood se vio inundada de periodistas y curiosos, todos ansiosos por ver cómo se desentrañaba el escándalo que había sacudido a la comunidad. La fiscalía, dirigida por el fiscal Matthew Holcomb, presentó un caso meticuloso y detallado, basado en pruebas forenses, testimonios y registros electrónicos que demostraban la premeditación del crimen. Durante el juicio, la defensa de Olivia intentó retratarla como una víctima de la manipulación emocional y psicológica de Richard. Su abogado, Edward Grant, argumentó que Olivia había sido influenciada por un hombre mayor y más experimentado que se aprovechó de su vulnerabilidad emocional. Presentaron correos electrónicos y mensajes de texto en los que Olivia expresaba su deseo de abandonar la relación con Richard y tratar de salvar su matrimonio con Eason. Sin embargo, la fiscalía desmintió esta narrativa con pruebas contundentes. Mostraron mensajes de texto en los que Olivia y Richard discutían detalles sobre el uso de Zolpidem y cómo sedar a Eason. Estos mensajes, junto con las pruebas forenses, fueron la pieza final del rompecabezas que demostraba la complicidad de ambos en el asesinato. El momento más impactante del juicio fue el testimonio de Richard. En un intento desesperado por proteger a Olivia, confesó haber planeado y ejecutado el asesinato de Eason por su cuenta, afirmando que Olivia no estaba al tanto de sus intenciones. Sin embargo, esta estrategia no funcionó.
La fiscalía presentó pruebas de que Olivia había estado presente durante toda la planificación y que había desempeñado un papel activo en la ejecución del crimen. Uno de los testimonios más impactantes fue el de Laura, la mejor amiga de Olivia. Laura, quien inicialmente había tratado de proteger a su amiga, finalmente decidió colaborar con la fiscalía después de recibir amenazas anónimas. Su testimonio reveló la complejidad emocional de Olivia y su lucha interna entre el amor por Richard y el deber hacia su familia. Laura contó cómo Olivia le había confesado su relación con Richard y su temor de que Ethan descubriera todo. En un mensaje enviado a Laura, Olivia escribió: "Si él lo descubre, me lo quitarán todo. No puedo dejar que eso pase". Otro testimonio clave fue el de un ex compañero de armas de Richard, quien declaró que Richard le había hablado de Olivia y de su deseo de deshacerse de Ethan para poder estar con ella. Este testigo, aunque dudoso al principio, fue convencido por la fiscalía para testificar a cambio de inmunidad. Su declaración fue devastadora para la defensa, ya que corroboraba la teoría de la fiscalía de que Richard había planeado el asesinato con meses de anticipación. Durante el juicio, la defensa de Richard trató de establecer una coartada sólida. Afirmaron que Richard había pasado la noche en su cabaña, viendo televisión, y que no había salido de la propiedad en toda la noche. Sin embargo, esta coartada se desmoronó rápidamente cuando la fiscalía presentó imágenes de cámaras de seguridad que mostraban su vehículo saliendo de la propiedad a las 8:30 de la noche y regresando 2 horas después. Además, el análisis de su teléfono móvil mostró que había realizado una llamada a Olivia a las 9:45 de la noche, justo después de haber regresado a la cabaña. Esta llamada, de apenas 30 segundos, fue interpretada como un intento de coordinarse con Olivia sobre los próximos pasos a seguir. La defensa intentó argumentar que la llamada era simplemente para verificar que Emma estaba bien, pero el jurado no quedó convencido. La fiscalía también presentó pruebas de que Olivia había buscado en Internet información sobre el Zolpidem y su efecto en personas que no lo consumen habitualmente. Estas búsquedas, realizadas semanas antes de la muerte de Ethan, mostraban un claro interés en el uso del fármaco para incapacitar a alguien, lo que reforzó la teoría de que ambos habían planificado el asesinato con antelación. El veredicto llegó el 21 de diciembre del 2021, después de 2 días de deliberaciones. Olivia Parker fue declarada culpable de homicidio involuntario y sentenciada a 15 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional a los 10 años. Richard Parker, en cambio, fue condenado por asesinato en primer grado con agravantes, recibiendo cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El veredicto fue recibido con sentimientos encontrados en la comunidad. Algunos creían que Olivia había sido manipulada por Richard y que su sentencia era demasiado severa. Otros, en cambio, sentían que había recibido una pena demasiado leve, considerando su implicación en el crimen. Richard, por su parte, aceptó su condena con la cabeza gacha, sin mostrar emoción alguna. El caso Parker no solo destruyó a una familia, sino que dejó una marca indeleble en la comunidad de Firewood. La casa en la calle Maplewood, que alguna vez fue un símbolo de éxito y estabilidad, se convirtió en un recordatorio constante de la tragedia. Los vecinos, que alguna vez vieron a los Parker como el epítome de la perfección, ahora murmuraban sobre los oscuros secretos que se escondían detrás de sus puertas cerradas. La reputación de Ethan, aunque empañada por las circunstancias de su muerte, fue defendida por muchos que lo conocían como un hombre trabajador y dedicado. Sin embargo, la sombra de su asesinato y la traición de su esposa y su padre fueron difíciles de olvidar. Emma, quien quedó bajo la custodia de su tía materna, se convirtió en el centro de la preocupación de la comunidad. A pesar de los esfuerzos por protegerla del escándalo, su vida nunca volvió a ser la misma. Richard Parker, desde su encarcelamiento, ha solicitado en varias ocasiones que se reabra el caso, alegando que hay pruebas que no fueron consideradas y que Olivia no tuvo la culpa. En una carta enviada a un periodista local en 2020, Richard afirmó: "Estoy dispuesto a pagar por mis errores, pero no puedo permitir que Olivia cargue con una culpa que no es suya". Sin embargo, estas solicitudes han sido rechazadas, y Richard permanece en prisión, aislado y olvidado. Olivia, por su parte, ha mantenido un perfil bajo durante su tiempo en prisión.
Se dice que ha iniciado un proceso de rehabilitación emocional, buscando el perdón de sus acciones. En una entrevista exclusiva desde la cárcel en 2021, Olivia confesó: hice cosas de las que me arrepiento profundamente, pero no quería que las cosas terminaran así. Perdí todo lo que amaba por culpa de una decisión equivocada. Sus palabras, aunque sinceras, no han logrado cambiar la percepción pública de su papel en el asesinato de Ethan. Emma Parker, ahora bajo la custodia de su tía, lucha por reconstruir su vida lejos de los fantasmas de su pasado. En 2021, la casa de los Parker fue comprada por una nueva familia que intenta olvidar el pasado trágico del lugar, aunque para los vecinos de Firewood, la mansión sigue siendo un recordatorio constante de la tragedia que ocurrió allí. La historia de la familia Parker es el ejemplo perfecto de cómo los sentimientos más básicos, como el amor, el odio y el deseo, pueden transformarse en una fuerza destructiva que arrasa con todo a su paso. Lo que comenzó como un vínculo aparentemente inocente entre Olivia y Richard Parker, terminó siendo una espiral de traición y crimen que nadie en la tranquila comunidad de Firewood podría haber imaginado. Lo que parecía una familia modelo se convirtió en el epicentro de un escándalo que reveló lo frágiles que son las apariencias. Richard, un exmilitar condecorado, encontró en su nuera un consuelo que pronto se transformó en un amor prohibido. Olivia, atrapada en un matrimonio donde el amor se había apagado, vio en Richard a alguien que la entendía y la valoraba. Juntos, cruzaron una línea que no tenía retorno. ¿Quién hubiera pensado que las charlas inocentes en el jardín y los paseos por la propiedad familiar desembocarían en una obsesión mortal? La relación secreta de Richard y Olivia, llena de encuentros clandestinos y mensajes apasionados, se convirtió en una bomba de tiempo. Mientras intentaban ocultar su amor ilícito, la presión comenzó a cobrarles factura. Olivia, consumida por la culpa y el miedo, se confesó con su mejor amiga: siento que estoy viviendo una mentira. No puedo seguir haciendo esto, pero tampoco puedo dejarlo. No sé qué hacer. La desesperación de Olivia era palpable, y ese mismo sentimiento llevó a Richard a planear un final trágico y definitivo para su propia familia. El 15 de agosto de 2021, todo se vino abajo cuando el cuerpo de Ethan Parker fue encontrado al borde del acantilado Devil's Point. Al principio, todo apuntaba a un suicidio, pero las pruebas forenses revelaron algo mucho más siniestro: Ethan había sido drogado y colocado en su coche inconsciente, antes de que éste fuera empujado al vacío. Richard había intentado manipular la escena del crimen para hacerla pasar por un acto desesperado de su hijo, pero un pequeño error, una jeringa olvidada en el vehículo, destapó la verdad. El juicio expuso al mundo entero la complejidad y perversidad del plan de Richard y Olivia. Las pruebas mostraban a un hombre que, cegado por su pasión, no tuvo reparo en eliminar a su propio hijo para mantener su oscuro romance. Olivia, por su parte, intentó defenderse, alegando que había sido manipulada y que el control de Richard sobre ella era total. Pero los mensajes de texto, las pruebas y los testimonios revelaron la verdad: ambos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por mantener su relación, incluso cometer el crimen más atroz. El caso Parker se convirtió en un símbolo de advertencia para la comunidad. Firewood, un lugar que alguna vez fue sinónimo de paz y armonía, ahora es recordado como el escenario de uno de los casos más perturbadores de traición familiar. El nombre de la familia Parker resuena en susurros llenos de tristeza y horror, una advertencia de cómo el deseo descontrolado y la falta de límites pueden destruir no solo a una persona, sino a toda una comunidad. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificarlo todo por una obsesión? La historia de los Parker nos muestra que, cuando se traspasan ciertos límites, las consecuencias son devastadoras y permanentes. Aquel fatídico día en Devil's Point, se selló no solo el destino de Ethan, sino también el de una familia que, consumida por sus propios secretos, dejó una marca imborrable en la memoria colectiva de Firewood. ¿Intrigado por este misterio? ¿Qué opinas? ¿Quieres seguir descubriendo más historias como esta? Entonces no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte futuros videos. Nos vemos pronto.